Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tengo un título que dice así: 4 plumas, un evangelio. Todos aquellos que por lo menos han leído la Biblia o saben o han escuchado que hay por lo menos 4 evangelios, o mejor dicho, 4 personas que escribieron un evangelio cada uno. Y si nosotros les preguntamos, o a las personas comunes o religiosas, les preguntamos, ¿cuántos evangelios hay? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, la Biblia enseña que hay un solo evangelio. El evangelio es uno solo y es aquel que trae las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación del alma a través de una sola persona, la persona del Hijo de Dios, quien siendo Dios tomó forma humana y llegó a este mundo y se lo conoció con el nombre de Jesús. El Evangelio es referido a esta persona, a la persona de Jesús. Y cuando la persona escucha el Evangelio y es guiada a esta persona, a Jesús el Salvador, entonces esa persona puede hallar la paz con Dios, puede encontrar el camino hacia la vida eterna y puede salvar a través de ir al Evangelio, de encontrarse con Jesús, puede encontrar la salvación de su alma. Bueno, el Evangelio no son 4, sino que el Evangelio es uno solo. Hay un solo Evangelio. Y si uno escucha otro Evangelio, es falso. El apóstol Pablo explicaba esto y les decía a los creyentes que tenían que tener cuidado con aquellos que quieren predicar otro evangelio, porque el evangelio, el original, es uno solo. Y decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, decía Pablo, y el único evangelio que hay es referido a la persona de Cristo. Por lo tanto, hay un solo evangelio y hay 4 personas que escribieron mirando a esta persona desde un punto distinto, desde su propia óptica, escribieron el evangelio. Y el evangelio no aparece con la venida de Jesucristo, con su muerte en la cruz, con esa obra extraordinaria que hizo para salvar al ser humano. El Evangelio nace en la eternidad, porque antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre fuera creado y luego pecara contra Dios y tuviese la necesidad de arreglar las cuentas con Dios para evitar la condenación eterna, antes que eso ocurriera, en la eternidad ya existía el Evangelio, porque Dios ya lo había planificado antes de que el hombre cayera en pecado. El Evangelio es eterno, no inicia con la venida de Jesús. La venida de Jesús es parte del cumplimiento de ese Evangelio. Dice allí en el libro de Apocalipsis, aquel libro maravilloso de las revelaciones de Dios que nos habla del futuro, dice así en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Está hablando de un futuro y está hablando de un evangelio, y que aún en ese futuro se predicará el mismo evangelio que estamos escuchando en esta hora. El evangelio es eterno y el evangelio
o las buenas noticias de salvación a través de la persona de Jesús está diseñado para que todo ser humano pueda alcanzarlo y pueda tener un contacto con Dios a través de la persona de Jesús. Por eso leíamos, es para todos los moradores de la tierra, para toda nación, para toda tribu, para toda lengua y para todo pueblo. Es decir, es para toda la raza humana. Desde que inició la creación, desde que inició el primer ser humano hasta el último, necesita escuchar y recibir este evangelio, el evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, el profeta Isaías habló del evangelio y lo dijo de esta forma. Dice Isaías capítulo 45, versículo 22. Proclamad y hacedlos acercarse, y entrarán todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Es decir, que el Evangelio trata de que una persona común necesita encontrarse con el Dios Salvador y que debe mirarlo y que debe acercarse a Él para escuchar que Dios tiene un plan y un propósito para esa persona y que la desea salvar. Porque el Evangelio es para eso, para que la persona alcance a un Dios justo, pero que a la vez es salvador. Y entonces Dios dice, mirad a mí, miradme a mí. Dice, escuchen lo que les voy a decir. Y les predica el Evangelio. Seguimos leyendo Isaías 45, versículo 22. Dice así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Ahí ya se está predicando el Evangelio. Y la persona para mirar a Dios tiene que encontrarse con aquel que representa perfectamente a Dios y es la persona de Jesús. Aquella persona de la cual estos evangelistas o estas personas escribieron con su propia pluma, mirando a la persona y a la obra de Jesús en un libro para que vos y yo en esta hora y otras personas en el mundo puedan escuchar el mensaje de Dios, el Evangelio. Y podemos pensar 4 personas escribiendo sobre un mismo punto, sobre una misma persona, sobre sus obras, sobre sus hechos. Y podríamos mirar 4 puntos distintos y decir eso es suficiente. Pero sabés que cuando los escritores quisieron escribir sobre la persona y obra de Jesús, no escribieron todo lo que vieron, porque es imposible. La persona de Jesús tiene atributos, tiene virtudes, que es imposible plasmar en un escrito todo lo que él es y todo lo que hizo. Pero sin embargo, lo que ellos escribieron fue suficiente para dar testimonio, para que la persona que escucha este mensaje pueda hallar la salvación y la vida eterna. Uno de los evangelistas, Juan, escribió lo siguiente, dice en el capítulo 20 y en el versículo 30, dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ya el evangelista anunciaba, dice, no pude escribir todo lo que vi, es imposible plasmar en un escrito lo que es esta persona. Y él dice cuál fue el objetivo de escribir y qué parte él escribió de todo lo que vio y para qué lo escribió. Allí, por ejemplo, en el Juan capítulo 20, en el versículo 31, dice el evangelista,
Dice, pero estas, es decir, estas cosas que él pudo plasmar con su pluma sobre el Evangelio, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquellas personas que están muertas en delitos y pecados, que están separadas de Dios, cuando escuchan el Evangelio, y ese evangelista lo lleva a la persona de Jesús, y esa persona cree que Jesús puede salvarle, y se encuentra con él, y entonces dice allí esa persona puede nacer de nuevo y tener nueva vida. De estar muerto en sus pecados pasa a tener vida con Dios, y de estar separado de Dios pasa a tener una relación con Dios. Por eso, qué importante es escuchar el mensaje maravilloso del Evangelio. Y estas personas que escribieron dando testimonio. Ellos miraban y escribían lo que veían. Por lo tanto, su testimonio era verdadero, porque ellos miraban y escribían. Dice Juan capítulo 21, versículo 24. Este es el discípulo. Es si el mismo escritor se dice, yo soy el que tomé la pluma aquel día y plasmé en este rollo lo siguiente. Dice Juan 21, 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadera. Y es verdadero, perdón. Entonces él está diciendo, lo que yo escribí sobre Jesús es suficiente para que vos puedas alcanzar la vida eterna, para que puedas conocer la necesidad que tienes de encontrarte con Jesús. Y mi testimonio, dice Juan, es verdadero, es la verdad. Y también él expresa que su pluma se cansó, que su pluma se agotó, que los rollos se le acabaron, que no podía escribir todo lo que él veía, hacer y ver y hablar y escuchar de las enseñanzas y todos los milagros que Jesús hizo. Era imposible plasmar todo en un rollo y era imposible escribir tanto. Entonces allí deja su pluma a un costado y hace esta conclusión. Dice Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina diciendo, así sea. Increíble, amén, dice. Increíble lo que él, si hubiera tenido la capacidad de captar, la posibilidad de escribir, si hubiese tenido la posibilidad de encontrar la forma o la cantidad de rollos que se habrían escritos, hubiese sido maravilloso, pero él escribió solamente lo que pudo interpretar como necesario para que la persona pueda apropiarse de este Evangelio, apropiarse de la persona de Jesús para hallar la salvación. Por lo tanto, él mismo declara al finalizar su libro, no pude escribir todo, es imposible. Si ustedes vieran las cosas que hizo Jesús, las cosas que decía, los milagros que hacía, es imposible plasmar todo. Por lo tanto, cuántas cosas habrán visto ellos ocularmente y presenciado físicamente estas maravillas de este ser extraordinario llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y podemos entonces presentar a los evangelistas. Uno de ellos se llamó Mateo. Un día estaba Mateo, quien era un judío y tenía su oficina, él trabajaba en Capernaum, cobraba impuestos. Un día se presenta Jesús allí en su puesto de trabajo y le dice, sígueme. Y entonces cuando Mateo, el cobrador de impuestos, conocido como el publicano, el hijo de Leví, lo ve, queda allí anonadado por este llamado y responde a ese llamado y sigue a Jesús.
y Jesús lo hizo uno de los 12 apóstoles. Y este evangelista, según San Mateo, escribió a los judíos. Y él escribió, si bien escribió como todos los evangelios, como todos los evangelistas, escribieron a todas las personas del mundo, cada evangelista puso un enfoque especial y Mateo la puso en los judíos, en los de su nación. Y les habló de que Jesús era el Rey de Israel, que Jesús era el Salvador prometido. Y entonces, teniendo en cuenta este objetivo, escribió para que su nación, al escuchar este mensaje del Evangelio de Jesucristo, pudiese alcanzar la salvación. Otro evangelista, Marcos. Marcos acompañó al apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Y Marcos escribió, él pensando en los soldados romanos, en la nación de Roma. Él pensaba, los veía como soldados fieles, eran siervos de su nación, eran muy ordenados en la batalla, temerosos por la forma y la disciplina de combate y por la forma en la cual ellos ejecutaban las órdenes. Entonces Marcos escribe a los romanos, y así como ellos eran siervos de Roma, y entonces dice Marcos, yo les presento el siervo perfecto. Así como Mateo presentó al Salvador prometido, dice, yo les presento al Salvador poderoso, al siervo perfecto. Luego tenemos Lucas. Lucas es otro de los evangelistas que escribió el Evangelio, o sea, la óptica del Evangelio según él. Él era médico y era un compañero fiel del apóstol Pablo. Él escribió a los griegos y entonces cuando él escribe a los griegos, él pensaba que los griegos buscaban el hombre perfecto, buscaban la perfección del ser, cultivaban la cultura, la sabiduría. Entonces él dice, yo voy a escribir a los griegos, y escribe a los griegos y al mundo gentil, y presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. Allí está como el Salvador perfecto. Así lo presenta el evangelista Lucas. Y por último tenemos el cuarto evangelista que escribió sobre el Evangelio, y es Juan. Juan era un pescador, pero él centró su mirada en la persona de Jesús, no desde la óptica como lo hicieron sus compañeros, sino viendo a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel Dios que, siendo Dios, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él lo presenta como la deidad, como el ser divino que pisó este mundo, vino a este mundo para salvar al pecador. Por lo tanto, lo presenta como el Hijo de Dios y como un Salvador personal. Y si ellos no hubiesen escrito el Evangelio de la forma que lo escribieron, el objetivo que tuvieron al escribir, quizás vos y yo nunca podríamos alcanzar la salvación del alma. En cierta oportunidad Jesús se encuentra con un religioso que lo va a ver de noche, un religioso que era una persona muy dedicada a su nación, a la enseñanza de las Escrituras. Conocía toda la Escritura, conocía todas las historias, y allí se encuentra con Jesús. Y Jesús le habla el Evangelio y lo lleva allí al principio, cuando él sacó a esa nación de Israel de la tierra de Egipto donde estaba en esclavitud, y la sacó a través de un libertador que fue Moisés. Y Moisés trasladó este grupo de gente desde la esclavitud hacia la tierra prometida. Pero eran muy rebeldes, ellos se rebelaban mucho contra Dios, y en cierta oportunidad se rebelaron tan fuerte contra Dios que Dios envió serpientes para que los picaran, serpientes mortales, venenosas,
y la persona que era picada moría. Y como esto empezó a extenderse en el campamento, en la nación allí que peregrinaba en el desierto, fueron a ver a Moisés para que intercediera por ellos ante Dios por las picaduras de la serpiente. Entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala sobre un asta y ponla bien alto. Y todo aquel que sea picado, mordido por la serpiente, que mire por fe, que mire a esa serpiente de bronce y va a ser sanada. Cuando la persona era picada y estaba a punto de morir, se acordaba, y si ella hacía caso y miraba a la serpiente con fe, se salvaba de la muerte. Bueno, llega Nicodemo, allí Jesús le refresca esta historia, que Nicodemo la conocía, y le dice que a él se refería Moisés, a él se refería esa serpiente levantada en el asta, porque él sería levantado en la cruz. Y toda la persona que por sus pecados merece la condenación eterna y la muerte, cuando mira a Jesús con fe, creyendo en Él, encuentra la salvación de su alma y puede hallar la vida eterna. Por eso en esta charla con Nicodemo, Jesús le dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 13, esto lo escribió el evangelista Juan, dice: nadie, le dice Jesús a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le habla primeramente dándole a entender de que la persona que ha venido a ver y que está frente a Nicodemo es el Hijo de Dios, que estando en el cielo vino al mundo y ahora está en forma humana frente a él. Y ahora le dice: ¿te acuerdas, Nicodemo, lo que dijo el profeta Isaías? Y Nicodemo, claro, conocía toda la historia, conocía toda la Biblia, la palabra. Y dice allí Isaías 45, 22, seguro recordó, dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y entonces Nicodemo está allí recordando ese pasaje. Y ahora ese pasaje cobra vida, porque lo va a relacionar con lo que pasó en el desierto, cuando las personas eran picadas por las víboras, miraban a esa serpiente que estaba levantada en un poste allí, y entonces por fe se sanaban. Y ahora entonces Jesús le va a decir a Nicodemo, le dice así, Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y le está hablando del Evangelio, le está hablando que esa persona que tiene enfrente un día colgará en una cruz, y toda persona que mire a Jesús hallará la salvación, la vida eterna, una nueva relación con Dios, y sus pecados que lo llevan a la condenación eterna y a la muerte, sus pecados serán perdonados. Y allí está Nicodemo observando cómo Jesús le predica el Evangelio. Y hay otro pasaje, Juan 3:15, que le sigue hablando a Nicodemo y le dice que para qué Dios envió a su Hijo Jesús al mundo a morir en una cruz. ¿Para qué? ¿Cuál fue el fin de esa muerte? Y dice Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el Evangelio, el único y suficiente Evangelio, el Evangelio eterno que existió siempre, que Dios lo pensó en la eternidad, antes que el mundo fuese, y que será predicado a todas las naciones, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, a toda raza, y a ti, que en este momento estás escuchando, que este Evangelio te lleva a solucionar tu problema con Dios. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? Es que Dios dice que tu corazón está cargado de pecado y que con esas condiciones mereces la vida en una eternidad separado de Dios, lo que se conoce como la condenación eterna. Y Dios dice que si no vas a Jesús,
tú que has sido mordido por el pecado, si no miras a Jesús con fe, si no le pides perdón por tus pecados, si no lo recibes en tu vida como tu Señor y Salvador, como Él dijo, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, entonces nunca, nunca conocerás a Dios, nunca llegarás al cielo, nunca tendrás vida eterna, nunca tus pecados serán perdonados. Y por toda la eternidad yacerás en un lugar conocido como el infierno. Pero Dios no quiere eso para ti. Por eso envía el Evangelio eterno, para que en esta hora tú lo recibas y lo entiendas, que necesitas urgentemente recibir a Jesús en tu corazón, creer en que Él murió por ti para pagar ese precio de tu pecado y de esa necesidad que tienes de hablar con Él, con tus palabras, de encontrarte allí en esa cruz. Piensa que estás tú solo y Jesús allí en la cruz del Calvario muriendo por ti, y que tú vas y le pides perdón, y tú le recibes en tu corazón y le pides que te salve. Inmediatamente el Evangelio te asegura que tendrás la salvación, la vida eterna, una nueva relación con Dios y una eternidad en el cielo, viviendo eternamente en un mundo de paz, en un lugar donde no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá angustia, no habrá dolor, no habrá soledad, no habrá oscuridad, donde la luz del Evangelio, la gloria de Dios, te iluminará por toda la eternidad. Por eso, gracias a esas 4 plumas que escribieron sobre el único y verdadero Evangelio. Y ese es el Evangelio que tú tienes y necesitas recibir. ¿Por qué te digo necesitas recibir? Porque ya lo escuchaste. Ya escuchaste que necesitas encontrarte urgentemente con Jesús, pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados y dejarlo ingresar en tu vida y que Él sea tu Señor y tu Salvador. Ahora has escuchado. ¿Qué harás ahora? 4 plumas fueron gastadas con cada mirada, con cada hombre que escribió sobre la persona de Jesús, para que a ti te llegara en esta hora, en una forma fresca y abundante, la salvación de tu alma. ¿Qué vas a hacer? Toma una decisión urgente, antes de que sea demasiado tarde y tengas que arrepentirte. Pero ya será tarde. 4 plumas, un evangelio que apuntan a la persona de Jesús. A Él tienes que ir a ver urgentemente ya, encontrarte con Él para el perdón y la salvación de tu alma. Que el Señor te bendiga y que este evangelio te haya ayudado y te haya mostrado el amor de Dios. Cuánto trabajo, cuánta imaginación, cuánta sabiduría para planearlo en la eternidad y que siga siendo eterno, sin ninguna falla y una solución perfecta. Jesús es el Salvador prometido. Jesús es el Salvador perfecto. Jesús es el Salvador poderoso. Pero por sobre todas las cosas, como el evangelista Juan, Jesús es el Salvador personal. Y Él te quiere salvar a ti, exclusivamente a ti. Que el Señor te bendiga. Y que cuando nos encontremos en el próximo programa, ya hayas tenido una relación con este Jesucristo de quien trata el Evangelio eterno. Nos encontramos, sí, el próximo programa. Hasta entonces.